Siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana. Arrancamos con ustedes presentándoles imágenes de lo que fue la actividad que sostuvo el jefe de Estado el día de ayer desde el estado Miranda, donde nuevamente se pone de manifiesto esta fusión popular militar policial en todos los aspectos y en esta oportunidad en lo que tiene que ver con la gestión de gobierno, con las obras que se siguen avanzando, y el presidente de la República hablaba de la importancia de repotenciar, darle fuerza a lo que tiene que ver esta callapa popular militar para seguir avanzando en obras en beneficio del pueblo venezolano. Señor Caballero, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, así es. Ayer hubo una actividad importante que tiene que ver con ese fortalecimiento de la política pública del Estado venezolano en dos ámbitos tan importantes como lo son y tienen que ver con la salud, que tiene que ver con el tema de la educación. Vamos a comentarles y rápidamente repasar lo que ha publicado el jefe de Estado en su cuenta en la red social Instagram, donde como siempre nos tiene acostumbrado publica un resumen de la actividad. Maravillosa jornada junto al Poder Popular desde la comuna El de Cara al Río, entregando las obras que el mismo pueblo construye. La revolución vino a entregarle el poder al hombre y a la mujer de a pie. Hemos demostrado que es posible construir otro poder, por eso la revolución bolivariana es indestructible. También ha dicho el jefe de Estado, llamo al Poder Constitucional para que en una operación Callapa a nivel nacional, regional y municipal salgan y apoyen masivamente la preparación de la cuarta consulta nacional popular 2025 del 23 de noviembre. Instruí también al ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, en articulación con el Poder Popular, a iniciar la construcción de un mirador en la comuna de Cara al Río. Igualmente ha dicho, y ya decíamos lo que tiene que ver con salud, educación, entregamos el Centro de Educación Inicial Santiago Apóstol para los niños y las niñas de este circuito comunal, nada más y nada menos. Hay que fortalecer los ACA, las agendas concretas de acción con el mapa de los sueños, y a partir de allí aplicar el plan de la 7T, aunque mi opinión firme, plena y como la luna llena es que el pueblo en libertad postule lo que le salga de su corazón. También ha dicho el jefe de Estado, entregamos la rehabilitación integral de la unidad educativa Juan Manuel Cajigal en Caracas. Listos y en funcionamiento la sala de autogobierno, la sala de los abuelos y la oficina de los jueces de paz de la comuna Bloques Unidos 1 y 2, Aeropuerto 368 en La Guaira. Ha dicho también el jefe de Estado, nunca será un hombre, hoy más que nunca es un pueblo que en perfecta unión popular militar policial seguirá invencible. Y bueno, muchos temas ha abordado el jefe de Estado, donde ha ratificado, bueno, una Venezuela trabajando, victoriosa en resistencia prolongada, activa y también en políticas públicas. Y así es, en ese tema de lo que tiene que ver con seguir avanzando en estas políticas públicas y no dejarnos amedrentar a pesar de esta amenaza que sigue allí presente en contra de nuestro país, se sigue articulando estas acciones en pro del poder popular, del pueblo venezolano. Es por ello que el jefe de Estado decía el día de ayer la importancia de activar esta callapa con más fuerza de cara a lo que va a ser esta próxima consulta del 23 de noviembre. Vamos a escuchar. Desde el día de hoy hasta el 23 de noviembre, todo el gobierno nacional, todos los ministros, todas las instituciones, todas y todos
mi llamado a que todos los gobernadores y gobernadoras también, a todos los alcaldes y alcaldesas, todo el poder constitucional del país al servicio del poder profundo que es el poder del pueblo. Todos, en una operación Callapa, debemos impulsar con mucha fuerza la consulta para los proyectos populares, las elecciones generales del domingo 23 de noviembre, para que sean un éxito total de participación y de elección de proyectos. Bueno, ahí está, hay que preparar todo para esta cuarta consulta, que sea exitosa. Ha dicho el jefe de Estado, ha convocado y llamado a alcaldes, gobernadores. Recuerden ustedes que fue una instrucción y una orientación que dio el jefe de Estado durante esa campaña electoral y se está cumpliendo. Hubo otras obras que fueron inspeccionadas en el estado Miranda el día de ayer a propósito de esta actividad en pro del Poder Popular. Vamos a revisarlas de inmediato, vamos a darle lectura aquí. Fíjense, tiene que ver la primera con el Centro de Educación Inicial Santiago Apóstol. También el Parque Recreacional Henry Castillo. Áreas de emprendimiento y espacios comunales recuperados. Tiene que ver con la ferretería comunal, planta potabilizadora, base de emisiones socialistas de cara al río. También se inspecciona la sala de autogobierno popular y la cancha deportiva Polipadrón. Y también, ya lo comentábamos, donde ha ordenado la construcción de un mirador en la comuna de cara al río. Fíjense, todo esto se viene desarrollando, no se ha parado ni un minuto de seguir haciendo gestión de gobierno, de seguir trabajando en función del pro del Poder Popular organizado en todo el territorio nacional. El presidente de la República sigue al frente de lo que son estas políticas de estados todas enmarcadas en las 7 transformaciones, pero a la par de esto también se sigue trabajando en función a lo que es la defensa de nuestra soberanía, en defensa de nuestra patria. Y eso es lo que también se viene desarrollando con esta fusión popular, militar, policial, que estamos atentos ante las agresiones. El motivo de Estados Unidos supuestamente es la lucha contra el narcotráfico. Por eso es que ellos tienen esta amenaza en contra de nuestro país, pero uno se pone a ver en detalle, señor Caballero, y se ha dicho en reiteradas oportunidades, la lucha que tiene el Estado venezolano, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en contra de este flagelo, y día a día se demuestra, día a día se prueba, se comprueba y se muestra el flagelo que se le está haciendo frente por parte del Estado venezolano. Y aquí tenemos otra prueba. Así es, vamos a revisar en función de eso una nota que recoge la página de la Casa Venezolana de Televisión, que destaca lo siguiente: vemos allí neutralizadas aeronaves del narcotráfico que violaron el espacio aéreo venezolano. En función de eso, ya el jefe de Estado ha dicho lo siguiente, vamos a escucharlo. Pero hoy, calientico, eso está calientico, estoy dando la primicia. Hoy entraron 2 naves del narcotráfico que venían del norte, y en el uso de nuestra ley, nosotros tenemos una ley de intercepción, cumpliendo todos los protocolos y el respeto al derecho internacional, la aviación militar bolivariana, ping, pong, pa, 2 aviones del narcotráfico, para que respeten a Venezuela. Y así por el estilo, pim, pum, pam, todos los días. ¿Ejerciendo qué? ¿Cómo se llama eso? Ejercer la soberanía. ¿Quién la ejerce? Nuestros militares, nuestra policía y nuestro pueblo. Soberanía que no se ejerce. Hay un dicho que dice, órgano que no se usa, órgano que, como tú sabes que se atrofia, Alfredo Nazaret. Órgano que no se usa, órgano que se atrofia. Soberanía que no se ejerce, soberanía débil, digo yo. Pero Venezuela usa todos sus órganos militares, populares, políticos y policiales y ejerce su soberanía 24/7 todo el año en su territorio, en sus aires, en sus mares. Y esto que ha dicho el jefe de Estado venezolano también fue reiterado por el ministro del Poder Popular para la Defensa y vicepresidente sectorial Vladimir Padrino López en sus redes sociales. Vamos a darle lectura de inmediato. Fíjense, dice así: con las 2 aeronaves neutralizadas ayer, ya son 23 aeronaves del narcotráfico inutilizadas durante este año 2025. El narcotráfico por Venezuela no pasará. El creciente consumo de drogas en Estados Unidos no contará con Venezuela como ruta para abastecer ese vil mercado.
¿Será esa la verdadera causa de la amenaza militar contra Venezuela? Que el mundo saque sus conclusiones. Esto es un mensaje que ha enviado el ministro de la Defensa el día de hoy a través de sus redes sociales. Bueno, ahí está, veíamos algunas de las imágenes importantes. Venezuela sigue avanzando en esto, ¿no? Sin duda, y tiene que ver con ese fortalecimiento de esa fusión cívico-militar policial. Cuando vemos en detalle el origen, ya lo decíamos y se ha también dicho en reiteradas oportunidades, ¿cuál es la misión o cuál es la verdadera necesidad que tiene Estados Unidos en intervenir en Venezuela? Ya todos lo sabemos, y son nuestros recursos naturales. Eso ya es sabido y se pone de práctica por parte del gobierno de Estados Unidos. En este sentido, el presidente de la República también el día de ayer abordó ese punto y él dijo: la riqueza petrolífera y gasífera de Venezuela le pertenece a los venezolanos. Esto también a propósito de esta conchupancia que tiene la primer ministra de Trinidad y Tobago con el gobierno de Estados Unidos, que se alió porque ella jura y perjura que si hay un cambio de régimen, como dicen, de Marco Rubio le ofreció regalarle, ¿no?, el gas de nuestro país. Vamos a escuchar qué dijo el presidente. No nos metemos con nadie. Que nadie se meta con Venezuela. Basta de mentiras sobre Venezuela. La riqueza petrolera de Venezuela, la riqueza gasífera de Venezuela, el oro de Venezuela, ¿es para los venezolanos o no es para nadie en este mundo? ¿O hay patria para todos o no habrá petróleo para nadie? Que respete, eso es nuestro. Bueno, ahí está, que respeten, ha dicho el jefe de Estado en función de esto, y ahí, bueno, varios anuncios o varias ratificación de anuncios. Vamos también a revisarlo más adelante con nuestro invitado. Mire, vamos a revisar, hablando del gas, ¿por qué Venezuela o por qué Estados Unidos tiene tanto interés en Venezuela y en sus recursos naturales? Vamos a presentarles este mapa que además ejemplifica excelentemente bien. Miren, ahí están, vamos a América Latina, lo que son el tema de las reservas de gas. Mira, aquí se muestra rapidito, sencillito, y queremos que ustedes se den cuenta. Fíjense, aquí están las reservas de gas, ahí se ven, las reservas de gas que existe. Vamos a ponernos en Sudamérica. Bueno, aquí aparece México, pero bueno, Sudamérica. Venezuela tiene reservas de gas 6.297.3 en cuanto a reservas de gas. Y vemos países como Colombia 98.4, Perú 300, Argentina 363, Brasil 367 y Trinidad y Tobago 296. O sea, Venezuela tiene 4 veces más en cuanto a reservas de gas que toda Sudamérica. De hecho, dicen que ya Trinidad y Tobago ya perdió las reservas de gas, ya ni siquiera tiene reservas de gas. Sí, Trinidad y Tobago. Entonces, aquí es la respuesta. Nuevamente, una vez más se pone en evidencia de por qué el interés de Estados Unidos hablamos ya, al principio siempre decíamos, señor Caballero, y hablábamos de lo que tiene que ver con el petróleo, pero ahora mira, con estas cifras, con estos números, con el agua, con el petróleo, con el gas, con el litio, sabemos que no es solamente el petróleo, sino es todos nuestros recursos naturales. Ahí importante estos datos, ¿no? Fíjense ustedes, tiene que ver con la reserva media de los últimos 5 años. Estamos hablando del gas, estamos hablando también de otros minerales, ya los hemos comentado, sobre todo minerales, lo que llaman también las tierras raras. Y lo que tiene que ver que ya también lo hemos expuesto con el tema de las reservas de petróleo. Miren, otra información interesante, 11:16, seguimos nosotros, Venezuela siempre es solidaria con los países hermanos, es solidaria con los más necesitados. Y cada vez que ocurre una situación lamentable, Venezuela siempre está allí para brindar esa mano amiga. Y hoy por hoy, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, no escapamos a esa ayuda y a ese acompañamiento que le hacemos nosotros. En esta oportunidad vamos a establecer comunicación con nuestra compañera María Jiménez, y es que Venezuela entrega o da un importante donativo para unas personas o para un país que lo necesita ahorita, producto del huracán Melissa. Vamos a ver de qué se trata. María Jiménez nos va a traer los detalles. María, adelante, buenos días, te escuchamos. Transmitimos desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. Venezuela extiende su mano, se solidariza y expresa su fraternidad y apoyo a las naciones del Caribe que han sido afectadas
tras el paso del huracán Melissa. Específicamente se está enviando un importante lote de ayuda humanitaria a Jamaica y a la República de Cuba. Para profundizar sobre este importante apoyo, queremos conversar con el ministro para Relaciones Exteriores, Iván Gil. ¿Cuántas toneladas de ayuda humanitaria se está enviando, canciller? ¿Y qué significa este paso de apoyo que da la República Bolivariana de Venezuela frente a este tipo de fenómenos meteorológicos que afectan a las naciones del Caribe? Sí, bueno, muy buenos días a toda Venezuela, a los pueblos del mundo que nos ven a través de la señal tanto de BTV como Telesur y todos los canales amigos. Efectivamente estamos el día de hoy iniciando una operación de asistencia, de entrega de insumos tanto a la República de Cuba como a Jamaica, luego de las afectaciones que han padecido estas islas por el paso del huracán Melissa, que ha afectado el Caribe y que ha afectado, bueno, a estas poblaciones de una manera sustancial. Torrenciales lluvias, vientos huracanados que, dañaron infraestructura. En el caso de Jamaica, pérdidas de vida. Afortunadamente, en el caso de Cuba, no hubo víctimas que lamentar, pero sí afectaciones importantes. Pero debemos significar, estamos enviando hoy 26 toneladas directamente a través de nuestra aerolínea bandera, nuestra aerolínea Conviasa, a la República de Cuba. Estamos enviando 20 toneladas de distintos insumos, los insumos más importantes, médicos, alimentarios, de infraestructura, para atender la emergencia. 20 toneladas a Jamaica, 26 toneladas a Cuba. Estamos preparando el envío de un barco que va a salir en los próximos días con más de 3.000 toneladas de ayuda también a la República de Cuba. Y debemos significar, hoy lo conversaba con nuestro amigo Jorge Luis Mayo, embajador de la República de Cuba, igualmente con el viceministro Raúl Licausi. Hoy es 30 de octubre. Se están cumpliendo 25 años precisamente de la firma del Acuerdo Integral de Cooperación que firmaron el presidente Hugo Chávez, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y el comandante en jefe Fidel Castro. Eso fue en Miraflores, exactamente un día como hoy, hace 25 años. Una alianza que se fundamentó y que fue la semilla de lo que hoy es el ALBA. Es la semilla de lo que hoy es la verdadera, como lo dijo el presidente Chávez en su momento, el verdadero esfuerzo para la unión de los pueblos. Una unión basada en la solidaridad. Un sistema latinoamericano basado en precisamente valores más allá, como lo decía el comandante en jefe Fidel Castro, más allá del comercio, que eran los sistemas de integración a los cuales estábamos acostumbrados hasta la época. Pero la visión de estos dos grandes líderes nos permitió crear una nueva forma de unión, que es la que conocemos hoy con ALBA, con la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América. Y hoy, bueno, lamentablemente el paso del huracán nos exige salir al frente en la ayuda especial a la República de Cuba, a Jamaica y a otros pueblos, pero estamos preparados precisamente por esa instrucción, por ese legado, por esa estructura, esa arquitectura que diseñaron nuestros comandantes y que hoy más que nunca es valedera. Cuando otros países se enfocan en amenazas, en el Caribe, crear situaciones de inestabilidad, amenazar la paz del Caribe, Venezuela sale al frente. ALBA, la Alianza Bolivariana, sale al frente. Estamos, bueno, con Jorge Luis Mayo, embajador de la República de Cuba, que por cierto felicitamos por el éxito, la tremenda victoria en el seno de Naciones Unidas del mundo, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, y que hoy, bueno, salimos al frente. Así como Cuba hace 25 años nos envió en una situación, recordemos la herencia que teníamos de la Cuarta República, un país sumido en la pobreza, 80% de pobreza, sin médicos, sin maestros, y fue Cuba, fue la República de Cuba, con su humildad, con su fortaleza construida a través de los años de la Revolución, quien envió a Venezuela los primeros médicos que llegaron, los primeros maestros que llegaron, y pudimos hacer la misión Barrio Adentro, la misión Yo Sí Puedo, y esa solidaridad hoy es retribuida, Jorge Luis. Y bueno, en esta dificultad que atraviesa el pueblo de Cuba, que atraviesa los pueblos del Caribe, que atraviesa Jamaica, que están afectados por este huracán, el huracán Melissa, que también debemos decir producto
de todos los efectos del cambio climático, salimos nosotros al frente, como sabemos que Cuba siempre sale al frente con solidaridad por el mundo. Fue Cuba, fue el comandante Fidel que nos enseñó los valores del internacionalismo y hoy estamos rindiendo tributo a eso. Así que quiero que Jorge Luis nos dé unas palabras acá el día de hoy. Vamos a estar llevando esta carga. Yo voy a estar yendo a Cuba a acompañarlo para entregarla personalmente en Santiago, donde están las mayores afectaciones, y el viceministro Raúl Licausi está saliendo también en este momento a Jamaica para entregar. Ser los primeros, que es un símbolo de nuestra voluntad, nuestro trabajo y la instrucción que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro Moro. Queremos conversar con el embajador de la República de Cuba, Jorge Luis Mayo Fernández, pocos días de asumir esta responsabilidad. ¿Y qué tarea, no? Este apoyo que da Venezuela a la República de Cuba histórico. ¿Qué significa esta diplomacia bolivariana de paz que se reafirma por décadas con el hermano pueblo cubano? Bueno, ante todo un gran abrazo al hermano pueblo bolivariano, chavista, al hermano pueblo venezolano. Agradecer al canciller Iván Gil, al viceministro Raúl Licausi por acompañarnos en este momento. Yo creo que primero que todo, también agradecer al presidente Nicolás Maduro Moro, a la vicepresidenta Delcy, a todo su equipo de gobierno de la Dirección Bolivariana, por este, digamos, nuevo paso, tal y como usted, canciller, lo había dicho. Porque la solidaridad de la Revolución Bolivariana hacia Cuba no va hoy en ese avión o en ese barco. La solidaridad del pueblo bolivariano hacia Cuba está en Cuba, está permanentemente en Cuba. No hay la más mínima duda de todo ese apoyo solidario que ha brindado el pueblo bolivariano hacia el pueblo cubano. Esto es un refuerzo, es un batallón de refuerzo, es un equipo de apoyo que va bajo estas nuevas circunstancias. Pero quería reiterar esa idea, que el pueblo cubano, el gobierno cubano, recibe de manera sistemática, de manera permanente, esta solidaridad. Es cierto, la consecuencia del paso del huracán, sin lugar a dudas, y sobre todo por la región oriental del país, una región que, como ustedes conocen, producto de esa gran política de bloqueo, ese interés de la asfixia que lleva el imperialismo, ni siquiera ha podido recuperarse tal como hubiéramos deseado de otros pasos de fenómenos meteorológicos por nuestro país. Entonces, esto yo creo que es muy significativo. La fecha, canciller, yo creo que es ejemplar. Yo creo que es ejemplar que un día como hoy, hace 25 años, se haya firmado ese convenio, pero más allá de un convenio con el título de cooperación, es un convenio de hermandad, un convenio ejemplar de cómo deben ser las relaciones entre los diferentes estados. Ojalá pudiéramos algún día, y ese es nuestro propósito, esa es nuestra lucha, que las relaciones entre nuestros países tengan ese nivel de hermandad, de solidaridad y de complementariedad. Mientras el imperio presiona a los países, como vimos ayer en la votación del bloqueo, mientras el imperio se dedica a amenazar a los pueblos de nuestra América, a los pueblos del Caribe, a la hermana Venezuela, con armamento, cruza el Caribe con barcos de solidaridad, con barcos de amor, con avión de amor y avión de solidaridad, con la valentía que nos asiste, con el derecho que nos asiste y con el ejemplo que esto va a significar para el resto de los países del mundo. No viaja amenaza, no viajan cruceros, no viajan portaaviones, viajan alimentos, medicamentos, que es lo que realmente debe constituir el ejemplo que deben seguir las relaciones entre todos los países del mundo. Yo creo que es muy significativo que haya ocurrido en el día de hoy, de ese abrazo fraterno entre Fidel y Chávez, que marcó un hito en cómo debe ser la cooperación, un ejemplo no solamente para la región, sino para el mundo. Tiene un gran simbolismo, pero reitero, la ayuda solidaria está de Venezuela en Cuba, está de manera permanente, de manera sistemática, día tras día. Lo sentimos, lo percibimos y lo agradecemos. Yo simplemente acompaño al canciller en esta despedida de ese avión, pero yo estoy convencido que el pueblo santiaguero, el pueblo cubano, las autoridades de nuestra revolución van a recibir al canciller, van a recibir esa ayuda, como también lo recibirán los pueblos del Caribe de esa hermana Venezuela, que aún en medio de sus amenazas, aún en medio de los desafíos que enfrenta, aún incluso en las presiones y sanciones, es capaz de continuar profundizando, demostrando la validez de esa ayuda solidaria hacia nuestro país y a nuestro pueblo. Bien, Venezuela y Cuba, promotoras de la paz, de la cooperación, de la hermandad,
Venezuela reafirma su política exterior de la diplomacia bolivariana de paz con el envío de esta importante ayuda humanitaria. Las cifras que ha destacado el canciller hablan de 20.500 kilos de ayuda humanitaria que está dirigida a Jamaica, mientras que otro vuelo de la aerolínea Conviasa que está dirigida hacia Cuba lleva un aproximado de 26.200 kilos de ayuda humanitaria, pero se trata de un envío vía aérea y vía marítima. Ha dicho que esta es una primera fase, que en una segunda fase vía marítima serán enviadas más de 3.000 toneladas de insumos y equipamientos médicos como parte de la ayuda humanitaria. Allí en estos cargamentos hay alimentos, ayudas técnicas, medicamentos, colchones y todo lo necesario para asistir a los pueblos de Cuba y Jamaica afectados tras el paso del huracán Melissa. De esta manera, Venezuela reafirma su política exterior, aún frente al asedio que enfrenta nuestro país en el ámbito económico. El espíritu de diplomacia y de relacionamientos con los países del Caribe es esta, la de hermandad y la de la cooperación frente a los momentos de dificultades y el paso de este fenómeno meteorológico que afectó a varias naciones del Caribe. Nosotros, con estas imágenes que compartimos con ustedes desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, y ya el ingreso de las toneladas de ayuda humanitaria a esta importante aeronave de Conviasa con destino a la República de Cuba y a Jamaica. Nosotros vamos a ampliar esta información en otras emisiones de la noticia. Mientras tanto, vamos a retornar el contacto al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante. Bueno, ahí está María Jiménez dando el reporte de lo que es esta ayuda humanitaria que sale desde Venezuela para Jamaica y Cuba y el pueblo caribeño sin duda afectado por este huracán Melissa. Ya tenemos acá a nuestro invitado. Mira, muy interesante. ¿Tú sabes por qué en Mayá, Gilberto Jiménez, vamos a presentarlo? Vamos a hablar en ese tema. Que me parece muy interesante, Gilberto. Fíjate tú que Estados Unidos está mandando ayuda al Caribe, entre comillas, pero sacó a Cuba. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Una ayuda bien discrecional de acuerdo a los temas ideológicos. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Definitivamente son armas políticas. Eso no, ¿a quién puede sorprenderle eso? Lo que sí es bueno dejar constancia acá es que Venezuela es propio de su política exterior, es propio, yo diría incluso de la idiosincrasia nuestra como venezolanos, que incluso en estos momentos de dificultades económicas seguimos todavía sufriendo las medidas coercitivas. Ahí estamos enviando 45 toneladas de alimentos y de material humanitario, tanto a Jamaica como a Cuba, pero es que también hay que recordar las políticas que ha tenido Venezuela hacia el Caribe. Y quiero mencionar Trinidad y Tobago, ¿no? Todo lo que logramos a través del Acuerdo de San José, de darle combustible a precios preferenciales, ¿no? Siempre ha sido una política, ¿no? Y a veces vemos cómo los países, por sus actores políticos, cómo le venden el alma al diablo, como lo que estamos viendo con la primera ministra de Trinidad y Tobago. Sin embargo, está para la historia, pues. Venezuela ha tenido un comportamiento coherente, siempre solidario, y mencionábamos ahora, lo estábamos conversando, Emma, con el tema de Haití. No es solamente el envío de material, sino también personal humano capacitado, ¿no? El grupo Simón Bolívar, el grupo de tarea humanitario Simón Bolívar, que siempre hacen presencia en todos los lugares que sufren desastres naturales. Yo me siento orgulloso de ser venezolano. Y Venezuela siempre solidaria, ¿no? Y atenta y siempre va de la mano con las causas justas. Y una de esas causas justas fue la que se evidenció nuevamente, una vez más, por un año más en las Naciones Unidas, con este apoyo contundente que se le dio a Cuba a propósito del bloqueo. Vamos a revisar el Instagram del presidente de la República, Nicolás Maduro, donde habla de ese tema para entrar en materia con esa información que es tan interesante. A pesar de la maquinaria de guerra de un imperio que se lanza contra Cuba, hoy se tuvo una gran victoria en la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el bloqueo. Felicito a mis hermanas y a mis hermanos de Cuba. Esto ocurrió en las Naciones Unidas. Miren, y uno veía ahí quiénes se abstuvieron o quiénes votaron en contra. Estados Unidos. Israel. Ucrania, exactamente. Son 7. Pero entre esos 7, estos 3. Entonces uno dice, caramba, definitivamente uno no puede estar
del lado incorrecto de la historia, uno está del lado correcto de la historia y de las causas justas. Quisiera que nos diera justamente su visión en relación a esta nueva votación que se hace en las Naciones Unidas. Pero ahora bien, uno dice, caramba, ¿cuántos años se lleva condenando el bloqueo desde las Naciones Unidas y todavía se mantiene ese bloqueo por parte de Estados Unidos? Sí, bueno, Emma, fíjate, particularmente desde el año 92, desde 1992, de manera consecutiva, Cuba presenta esta resolución para cesar de manera inmediata el bloqueo terrible. Ya todos sabemos que el bloqueo son como bombas silenciosas que caen, que realizan estragos, pues, porque eso afecta, y así lo manifestó el canciller cubano, afecta el tema educativo, el tema de salud, el tema de servicios, el tema de infraestructura, que poco a poco va generando un impacto terrible en la población, ¿no? La gente se muere cuando no recibe atención médica. Eso sabemos nosotros, ¿no? Que de las medidas coercitivas el impacto ha sido 40.000 personas que perdieron la vida por el impacto de las medidas coercitivas. Pero estamos hablando que, bueno, el bloqueo inicia en el año 62 y desde el año 92 Cuba, esta sesión que se llevó a cabo recientemente, el 29, estamos hablando de 33 veces de manera contundente el mundo ha dicho ya, cese inmediato al bloqueo contra Cuba, ¿no? Y sin duda alguna esto representa una victoria diplomática, ¿no? ¿Qué es lo que dice el mundo? Esto es así como aire fresco, ¿no? Como una brisa fresca que entra cuando hemos visto un silencio cómplice con lo que ha sucedido, por ejemplo, en Gaza, el genocidio, y bueno, por cierto, acaban ahorita de violar el cese al fuego que acordaron. Y bueno, estamos hablando de 165 personas que fallecieron, entre ellos 48 niños. Esto hay que decirlo, yo sé que no es el tema central, pero es bueno siempre en el ámbito internacional tener la fotografía completa, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, ¿quién puede creerle a Israel, ¿no? Dentro de todo, y que casualmente Israel, ¿no? Plegado a su amo, que en este caso es los Estados Unidos. Tú hablabas de 7 países que se abstuvieron, yo creo que hay que agregar ahí a Argentina. Los 7 países que votaron en contra. En contra. También Argentina. Argentina es el país número 8. La cosa es que por razones técnicas, en el momento que se hizo el conteo, no entró Argentina, se hizo la corrección. Pasó con Capriles, que intenta pasar por debajo. Bueno, pero ahora Argentina, qué vergüenza para América Latina, ¿no? Sí. Qué tristeza que para América. O sea, ni siquiera fue que se abstuvieron, votaron en contra. No, votaron en contra, se sumaron a todos esos países que ya nosotros conocemos. Porque es bueno recordarlos, ¿no? Estados Unidos, Israel, Ucrania, la República Checa, Lituania, Micronesia y Palaos. Y ahora, bueno, Argentina dentro de ese triste grupo de los 8. Las abstenciones incluyen a países como Canadá, un país que se vende como un baluarte en las luchas democráticas. Y le están dando hasta con el tobo con el tema de los aranceles y bueno, sigue allí, ¿no? Y que además quieren anexarlo a los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, Polonia, Georgia, Hungría, Rumania, Albania, entre los países, los 12 países que se abstuvieron en esta. Pero, ¿qué es lo contundente? 165 países de la comunidad internacional dijeron basta de bloqueo, ya. Ahora, fíjese, bien interesante, diputado, hay que también añadir ahí, para que quizás no maneje los temas legales, que no son decisiones lamentablemente vinculantes, son expresiones o mensajes políticos, decisiones políticas o pronunciamientos políticos. Pero uno se pregunta, ¿qué está pasando con la ONU? ¿Para qué está quedando la ONU? Si uno va revisando, por ejemplo, está la ONU, pero también tienes, por ejemplo, a la OEA, que ha quedado inservible. Tiene mecanismos como la CELAC también, para anteponerse a estas políticas, CARICOM. Pero también se viene esta cumbre de las Américas, en la cual ya ha sido excluido Venezuela, Nicaragua y Cuba. Entonces, en este contexto de esta manifestación de rechazo a esta política imperialista, de sanciones, de bloqueo, ¿qué pasa con los mecanismos internacionales en función de esto? ¿Para qué sirven? Sí, yo creo que son mensajes que se nos están enviando de que es necesario renovar este tipo de organismos multilaterales. Es decir, el mundo no es el mismo el que tenemos hoy en día, el mismo el que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y para qué quedó? ¿Qué es lo que se ha venido demostrando en el tiempo? Que de alguna forma la Organización de las Naciones Unidas, y es lamentable decirlo, muchas veces obedece a los intereses. Y si no se obedece, por lo menos se parecen igualito a los criterios que ha venido utilizando los Estados Unidos. Entonces tú te comienzas a dar cuenta. Entonces, ¿para qué sirve la Organización de las Naciones Unidas? Porque es un sistema, no es solamente la Asamblea, sino todos los organismos, como por ejemplo la Comisión de los Derechos Humanos, etc. La Comisión de los Derechos Humanos, ya todos sabemos que
se la pasan señalando a Venezuela de violatorio de los derechos humanos, pero ¿qué más violatorio de los derechos humanos que las medidas coercitivas? De entender de que solamente el tema de seguridad, ¿no? Este organismo, esta instancia de seguridad que está conformado por los países que triunfaron, la Comisión de Seguridad dentro de las Naciones Unidas, es la única instancia que puede aplicar medidas coercitivas, que puede hacer bloqueos comerciales, que puede hacer, y que aquí, bueno, de manera libre, cualquier país pareciera puede aplicar estas medidas coercitivas a su antojo y generan todo ese daño terrible que ya todos sabemos, el Consejo de Seguridad estaba haciendo referencia, ¿no? Entonces tú te das cuenta de que, bueno, ¿de qué sirve un genocidio que comenzó en octubre del año pasado y que cuántas personas tienen que fallecer? Serán 80.000 personas que fallecieron y estamos seguros que son mucho más de 80.000, porque eso son, digamos, algunas cifras. ¿Qué tiene que pasar en el mundo? Tú lo hablabas que no son vinculantes, por eso hablamos de una victoria diplomática. Es decir, desde el punto de vista diplomático, esa resolución que de alguna manera proyecta la hermana República de Cuba obtiene, digamos, un apoyo contundente, 165 países. ¿Y qué pasa? 33 veces consecutivas desde el año 92 ha sido apoyado de manera contundente y no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué es lo interesante en el caso del año 2025? Que los Estados Unidos ejerció grandes presiones, esto fue denunciado por la Cancillería cubana, ejerció grandes presiones en algunos países para que votaran en contra. Bueno, definitivamente vemos que no tuvieron el éxito que ellos esperaban y de manera contundente, esto hay que decirlo, ¿no? De manera contundente, vaya nuestra felicitación, ese abrazo solidario con el gobierno de Cuba, con el pueblo cubano que de manera digna se mantiene, ¿no? Desde el año 62 aguantando esta pela tan fuerte de las medidas coercitivas y particularmente en los últimos tiempos esta administración Trump ha apretado más aún las medidas coercitivas. De verdad se mantiene de manera digna Cuba y nosotros tenemos que estar allí pues aprendiendo de ellos que tienen mucho más tiempo, de los países que han venido sufriendo el impacto de las medidas coercitivas y bueno, con el talante nuestro, pues con el talante venezolano, con de esa madera de la cual estamos hechos como pueblo, de mantenernos también a pie de lucha, de pie, sin doblar las rodillas. Hay países que no aguantan 2 pedidas para doblar las rodillas, ¿vale? ¿No? Como lo vemos nosotros. Por ahí hay varios. Un país por ahí leí que pagó unos aranceles para poder negociar con Trump. Una cosa increíble. Por cierto, por ahí veíamos una foto de Trump con Xi Jinping. Llegaron a un acuerdo. Justo le iba a preguntar. Mire, son las 11:40, vamos a establecer una pausa en su programa Café en la Mañana. Y a la vuelta, justamente, quisiera que me diera su opinión en relación a eso. Mire, estamos en un mundo, como usted bien lo ha dicho, que se hace necesario, ¿no? La renovación de estos organismos multilaterales, de estos organismos internacionales, y vemos que está emergente, creciendo el tema de los BRICS. Vemos, ¿no? Y vemos también la necesidad de Estados Unidos de que, mira, ya va. O sea, ustedes están creciendo, mira, yo tengo que hablar. Pidió hablar con Putin, ahora pide hablar con China, viendo, porque evidentemente es un imperio en decadencia y vemos por el otro lado organismos y países que van en pleno crecimiento. Quisiera que me diera su visión en relación a eso y este panorama que se sigue viviendo en América Latina y el Caribe, porque mientras que esto está ocurriendo, ahí siguen los buques apuntando hacia Venezuela. Miren, 11:41, vamos con publicidad, pausa y ya venimos. Las luces se encienden, la música suena y el Banco de Venezuela te premia. Con Paga y Pégala, tus regalos te pueden salir gratis pagando con Pago Móvil Comercio, Biopago o tu tarjeta BDB en puntos de venta BDB. Esta Navidad gana mientras disfrutas y compartes más momentos con los tuyos. Porque con el BDB la Navidad es para todos. El Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana y hablando de esas alianzas estratégicas y de esa hermandad entre las naciones amigas que siguen avanzando en políticas de Estado, un grupo de empresarios venezolanos viajó o se encuentra en estos momentos en China estableciendo, ¿no?, estas alianzas de integración, de hermandad y de cooperación. Y allá está nuestro compañero Boris Castellano, quien nos va a traer el siguiente reporte. Boris, adelante. Muy buenos días acá. Buenas noches allá. Te escuchamos. Gracias por el pase, compañeros en los estudios. Y bueno, ha habido bastante actividad en la Expo Qingdao 2025 y se acaba de suscribir un segundo documento para el beneficio de los pescadores venezolanos, en este caso un memorándum de entendimiento, para la adquisición de aparejos
para la población de pescadores artesanales del país. Acá nos acompaña precisamente Jorge Taján, que es presidente de Insopesca. Mientras vemos las imágenes, cuéntanos qué se aprobó, qué se firmó el día de hoy. Así es, Boris. Bueno, fíjate que en estos momentos estamos haciendo no solamente el memorándum de intención para la compra de equipos de artes de pesca que fueron seleccionados por nuestros propios pescadores. Ellos fueron, vieron la calidad, probaron la calidad, estuvieron en esa fábrica, sino que aquí también estamos intentando hacer aquello que nos pedía nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros de esa transferencia tecnológica. En este caso, la empresa que es la propia que fabrica esas herramientas para fabricar estos equipos de arte de pesca, ha dado la posibilidad de instalarse en Venezuela para que sea mano de obra calificada venezolana quien se forme para, a partir de ahora, nosotros fabricarlos allá. Ahora, cuando usted dice equipos y aparejos de pesca, ¿de qué estamos hablando específicamente? Estamos hablando de redes, estamos hablando de cuerdas, estamos hablando de anzuelos. Todos aquellos implementos que utilizan nuestros pescadores artesanales en su día a día para poder capturar todas estas especies. Finalmente, presidente, háblanos un poco de las cifras. Cuando dicen que van a traer aparejos de pesca en este memorándum de entendimiento, ¿de qué cifras estamos hablando? Estamos hablando de que tenemos organizados más de 100.000 pescadores a nivel nacional y esto se va a ir incrementando en la medida de que vamos nosotros a eliminar esa dependencia que teníamos de algunas empresas que, bueno, estábamos sujetos a esos precios y sujetos también a la calidad de esos productos. Es entonces cuando tenemos acá, desde la República Popular China, la posibilidad de que ellos vieron cómo se desarrollan, cómo se fabrican esos productos, pero también esta empresa patenta sus propias maquinarias y podemos nosotros tener la posibilidad de que esas maquinarias patentadas llevarlas a Venezuela y eliminar esa dependencia que podamos tener. Por eso que hablamos de que eso podría ser ampliarlo a esos 100.000 pescadores que tenemos organizados y seguir creciendo. Es una cifra que es bastante significativa para nuestro país. Bueno, Jorge Taján, presidente de Insopesca, acá en la Expo Quindao 2025. Volvemos a los estudios. Saludos. Bueno, ahí está Boris Castellanos. En este encuentro de empresarios del sector pesquero de nuestro país, sin duda se sigue abriendo puertas, y en China. China, el grande asiático que en este momento ahora, o mejor dicho, que Estados Unidos ha debido ceder, diría yo así, porque en Miami, en los Estados Unidos, hay desasosiego luego de ese estrechón de mano entre Donald Trump y el señor Xi Jinping, presidente de China. Hay un titular, vamos a presentarle la página de la Casa Venezolana de Televisión. Presidente Xi Jinping desarrolló de China, va con la visión de hacer América grande. América grande. ¿Qué tal? ¿Qué piensa usted de eso, diputado? Fíjese, ese estrechón de manos allí entre Trump y Xi Jinping. Creo que lo comentábamos ahora en el negro, ¿no? Hay una cuestión que es la diplomacia de micrófono. Las cosas que tú puedes expresar a través de un micrófono con una cámara de televisión al frente, y cuando eres pragmático, la realidad que subyace a las palabras que tú puedas decir, ¿no? Y yo creo que esto lo que hace es dejar en evidencia que más allá de las amistades hay intereses, los intereses económicos de dos países importantes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista industrial. Estamos hablando de China, que desplazó a los Estados Unidos desde el punto de vista tecnológico y comercial, industrial, etcétera. Y bueno, los Estados Unidos, ¿no? Que a pesar de ser un país en decadencia, aún mantiene un nivel de desarrollo tecnológico importante, es un mercado también importante, 160, 200 y pico millones de personas. En fin, yo creo que es bien importante mantener esto en claro, no creer las dos dimensiones de las relaciones internacionales, lo que se hace frente a una cámara y lo que subyace. Efectivamente, yo creo, bueno, ver la cara de Marco Rubio en esa mesa era todo un poema. Estaba embargado. Definitivamente, ¿no? Porque los Estados Unidos en esa diplomacia de micrófono ha manifestado que China es un enemigo desde el punto de vista comercial. Por eso la guerra arancelaria, que hemos visto que los Estados Unidos disparó los aranceles de una manera a niveles inimaginables en un momento determinado, pero luego de este encuentro se negocian varias cosas. Primero, bajar del lado de Donald Trump los aranceles a China, y por otro lado el compromiso de China de quitar las restricciones a las exportaciones de tierras raras hacia los Estados Unidos, el control al tema del fentanilo, la guerra contra el fentanilo. China
se sabe pues, que es un productor importante de esta terrible droga. Y finalmente el otro punto que quedó allí en conversación, porque fentanilo, la apertura a que los Estados Unidos pueda obtener tierras raras, sin duda alguna, eso genera una ganancia desde el punto de vista comercial para los Estados Unidos. Por eso Donald Trump decía, oye, este señor Xi Jinping es un hombre duro en las negociaciones. Y fíjate que si es posible hacer este tipo de negociaciones sin arrodillarse, de manera digna. Y estamos hablando de los Estados Unidos, un principal mercado. Otro de los puntos que es lo que iba a mencionar, es que también los Estados Unidos solicitó que China aumentara las compras de productos agrícolas a los Estados Unidos. Entonces son 3 puntos fundamentales: fentanilo, las restricciones a la exportación de tierras raras y que China, que es un mercado, yo creo que es el mercado más grande del mundo, está ahí también con la India. Todo a nivel comercial, todos son intereses, todos son números, que a fin de cuentas es lo que se impone, el pragmatismo, que es lo que lleva y mueve las relaciones internacionales. Y usted lo ha dicho muy bien, aquí se habla de intereses y se habla también de establecerse sin arrodillarse ante nadie. El presidente de la República, Nicolás Maduro, lo ha dicho en reiteradas oportunidades cuando estábamos con el tema del petróleo. Él dice, si Estados Unidos quiere petróleo, bienvenido sea. Establecemos una relación comercial con Estados Unidos. Si usted quiere petróleo, señor Trump, le vendo el petróleo, pero me lo paga. No se lo regalo, eso lo decía el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ahora bien, viendo este panorama internacional, vemos esta reunión que evidentemente va a traer otras aristas por allí entre Estados Unidos y China. Vemos que se mantiene un apoyo importante por parte de otras naciones en relación a esta situación que estamos viviendo en América Latina y el Caribe y esta amenaza en contra de nuestro país. ¿Cómo usted vislumbra este panorama ante esta agresión que está ahí latente? O sea, esos buques siguen allí, esos marines siguen allí. Vemos que se sigue las relaciones con Guyana, precisamente para eso. Estos ejercicios militares en Trinidad y Tobago se mantienen. Entonces, ¿cómo ve usted esa situación allí y la postura que se mantiene firme por parte del gobierno bolivariano? Sí, bueno, fíjate, tú hiciste comentario del petróleo y quiero decirlo. Tenemos embarcaciones, más de 7 embarcaciones frente a las costas venezolanas, submarinos, los que están ahora en Trinidad, y Venezuela sigue vendiéndole petróleo a los Estados Unidos. Aquí más de 350.000 barriles de petróleo diarios salen rumbo a los Estados Unidos, ¿no? Es lo que hablo del pragmatismo, ¿no? Por un lado la diplomacia de micrófono y por otro lado la realidad concreta, que es la realidad económica, ¿no? Los números no se equivocan, eso es casi como una ciencia. Entonces, bueno, fíjate, yo creo que los Estados Unidos sigue aplicando otra circunstancia que caracteriza las relaciones exteriores de ese país, que es el tema de las presiones. Lo ha dicho Donald Trump, es decir, ya ni siquiera va a guardar las formas políticas, ¿no? Con tal de defender los intereses de los Estados Unidos. Bueno, y moviliza, viene un portaaviones en camino para ubicarlo en el Caribe. Un portaaviones. Que lo sacaron de hecho, Europa se quedó sin portaaviones, esto de Estados Unidos, esta zona de Europa, de Euroasia, ¿no? Es que dicen que esto ha sido una de las movilizaciones más grandes que ha realizado los Estados Unidos, es la segunda en importancia. Se superó la de Panamá. Exacto, entonces uno se sorprende. Realmente lo que subyace aquí es la lucha contra el narcotráfico. Y estamos hablando de embarcaciones dobladas de los ejercicios con Trinidad. 11 kilómetros. En la costa noroeste de Venezuela, donde más cerca estamos de Trinidad, son 11 kilómetros. Y el puente del lago de Maracaibo es 8. Entonces, o sea, es como para que la gente tenga la relación, ¿no? Interesante esa analogía. De la distancia. O sea, el puente del lago de Maracaibo es de 8 kilómetros. Y la distancia entre Venezuela y Trinidad y Tobago es de 11. Y ahí tenemos embarcaciones de guerra. Embarcaciones de guerra y van a hacer ejercicios. Por eso nosotros, y de manera muy digna lo ha expresado el presidente Nicolás Maduro, la amenaza terrible que esto... Mire, cualquier país es libre y soberano de hacer los ejercicios que quieran. ¿Qué pasa si nosotros el día de mañana nos sentamos con la República Popular China y con la Federación de Rusia y decimos, bueno, vamos a hacer unos ejercicios militares? Frente a Trinidad. Aquí o en las costas venezolanas. Los Estados Unidos no se va a sentir amenazado con embarcaciones y aviones de guerra chinos y rusos en nuestro suelo patrio. Entonces, y es viable porque una de la firma del acuerdo entre Venezuela y Rusia contempla, entre otras cosas,
estas alianzas militares. O sea, es viable. Mira, Gilberto, se nos quedaron muchos temas. Ya será por una próxima oportunidad. El tema de esta propuesta para a través de la cual personajes han renunciado. La señora la innombrable y el otro, el monstruo de Salamanca. Han renunciado a la nacionalidad con todo lo que sus han acciones. hecho. Así es. Después hablamos de eso. Interesante, interesante. Nos despedimos, gracias. Diputado Gilberto Jiménez, diputado a la Asamblea Nacional por el Movimiento Electoral del Pueblo. Mira, nos despedimos, 11:56, pendiente de las informaciones que se estén generando. Nos despedimos, será hasta mañana, siempre con una sonrisa. Cobra bien, le va bien. Feliz tarde para todos. Se vienen los detalles del Caracas Magallanes en la Meridiana. Ay, sí. Muy bueno ese le juego. dimos un respirito al Magallanes, para que crean. Para que crean. Yo me quedo callado. Café en la Mañana fue presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.